¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, el de la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos. Bueno, llegamos a la recta final de la semana, en viernes, ya mañana fin de semana, pero no le vamos a dar descanso en este caso a nuestros políticos. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta semana hemos conocido algunos informes muy importantes respecto a uno de los talones de Aquiles de nuestra economía, uno de los talones de Aquiles de nuestra economía más preocupantes. Hablo del empleo, de las tasas de paro, de la problemática del desempleo en nuestro país aplicada a las diferentes edades. Tenemos informes de FEDEA, tenemos informes del Instituto Nacional de Estadística, tenemos algunos informes también de organizaciones privadas como Free Market que se centran en los más jóvenes y tenemos informes, algunos como la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, que se centran también en cómo afecta el paro a la gente de mayor edad. Estamos hablando de uno de los problemas más importantes de nuestra economía, junto con la productividad, que lleva durante años cayendo. Lleva durante años protagonizando una de las peores estadísticas de nuestra economía. Y en la situación en la que nos encontramos actualmente tiene una especial incidencia porque lo que están demostrando los números y lo que reflejan los informes que les vamos a contar en el día de hoy es que lejos de crear empleo, estamos estancados. Y estamos estancados incluso en un periodo de ciclo expansivo, de momento expansivo del ciclo económico, que quiere decir que, pese a hacerlo con timidez, estamos creciendo, siquiera por efecto del incremento del gasto público. Y si la economía española crece y no crea empleo, sino que el empleo está estancado, es que algo está pasando y está pasando para mal. Algo malo, malísimo, está haciendo el Ejecutivo. Para que nos hagamos una idea, la mejor tasa de paro histórica cosechada en España fue del 8%. Una tasa de paro que, sin embargo, es inadmisible en países de nuestro entorno como pueda ser Alemania o en Estados Unidos. En Alemania la mayor tasa de paro registrado correspondió en 2007 con un 9%. Hay que remontarse a 2007 para obtener una tasa de paro, la tasa de paro más alta de las últimas 2 décadas en Alemania, que fue del 9%. En España llevamos décadas sin alcanzar una tasa tan baja como el 9%. En Estados Unidos han superado el 8% solo en 3 ocasiones, en el 75, en el 82, en el 2011 y en el 2020 por efecto de la pandemia. Incluso en países más parecidos a España, por el tamaño que ocupa el Estado en proporción a la economía del país, como pueda ser Francia, un país bastante intervenido, resulta que su tasa más alta de paro de las últimas 2 décadas ha sido poco más del 10%. Recordemos que nosotros llevamos por encima del 10% pues prácticamente 2 décadas. Con picos registrados como el de 2013 por encima del 25%. Esto es un cuarto de la población activa en paro. Bueno, pues bien, los informes que hemos conocido esta semana dejan negro sobre blanco que las medidas que se han tomado desde el Ejecutivo están muy lejos de corregir esos datos, esos fallos, esos desequilibrios. Tenemos cada vez menos trabajo, más precario y dejamos además en peor situación a los colectivos más vulnerables. Tenemos esta semana un informe de FEDEA que nos habla de cómo la reforma laboral no ha sido capaz de crear empleo. Desde que se aprobó la reforma laboral, de la que le encanta presumir a la señora Yolanda Díaz, no se ha creado empleo en España. Seguimos teniendo la misma tarta, pero se reparte entre más gente, con lo cual es menos trabajo por unidad, menos trabajo por trabajador, por lo tanto un trabajo más precario. La economía española es incapaz de crear empleo, es una de las conclusiones de este informe de FEDEA. Tenemos otro informe, el del Instituto Nacional de Estadística, lamentabilísimo, que nos habla de los costes laborales en España. Los costes laborales en España no dejan de crecer desde hace décadas. Y tienen un detalle especial, que si desglosamos este coste laboral y hablamos de los costes salariales, y nos fijamos únicamente en el salario, vemos que en la curva de los últimos años, durante muchísimo tiempo está estancada, mientras los costes laborales siguen subiendo, precisamente en los últimos 5 años. ¿Y qué significa esto? Pues hagan ustedes las cuentas.
Si a las empresas cada vez les cuesta más contratar, pero el salario está estancado, ¿quién se queda con el incremento del coste salarial? Si contratar a una persona cuesta 20.000 euros al año, pero la persona sigue cobrando lo mismo, los 8.000 de siempre, y luego el año siguiente cuesta 22.000, y luego el año siguiente cuesta 24.000, y luego el año siguiente cuesta 30.000, pero la persona continúa percibiendo en salario 10.000 u 8.000, ¿qué es lo que significa? Pues que el incremento de coste laboral, ¿quién se lo lleva? Sí, lo han adivinado. Se lo lleva el Estado, en forma de cotizaciones sociales crecientes, en forma de impuestos crecientes. Esa es una de las realidades más sangrantes de nuestra economía y que impide de mayor manera la creación de empleo. Este es uno de los problemas más importantes, refleja de nuevo esta semana en un informe del INE. Informe de CEOMA, de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. Un informe en el que se centra precisamente en cómo están creciendo los parados de más de 50 años. Parados que cada vez ocupan una proporción mayor de las estadísticas y que son parados con difícil recolocación, difícil encontrarles un nuevo empleo a esta parte de la población que además está en un momento vital en el que en la mayoría de las ocasiones tienen personas a su cargo. El problema de los jóvenes es secular, el problema de los jóvenes es sangrante, el problema de los jóvenes en España que no encuentran empleo es de primer nivel y bueno, pues lideramos todas las estadísticas de paro juvenil, tanto en la OCDE como en la Unión Europea. Pero el problema de los parados de más de 50 años es un problema que no solo afecta a la persona en paro, sino que afecta en la mayoría de las ocasiones a su núcleo familiar. Porque además no son capaces de encontrar una alternativa que les permita mantener ese nivel de vida que tenían, mantener ese nivel de gasto al que se habían comprometido para poder llevar adelante a su familia. Estos son problemas seculares en España. Estos problemas no los quiere atender el gobierno porque vive en el aplauso constante a sus cifras económicas. Vive en el aplauso constante de Yolanda Díaz hacia sí misma y lo que ha hecho en el mercado laboral, que ha sido estancarlo, convertirlo en indescifrable, estadísticamente hablando, y haciendo que esa tarta no crezca, que ese nivel de trabajo se estanque y que, por el contrario, lo que se haga es que se reparta entre más personas, convirtiendo el mercado laboral en ineficiente y en precario. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Pues porque el gobierno sigue muy encantado de conocerse y, como van a escuchar en declaraciones muy recientes, encantados con nuestro mercado laboral. Mercado de trabajo primero. Grandes cifras incontestables. De nuevo somos conscientes de que el mercado de trabajo es sin duda la clave de bóveda, el impulso definitivo a este buen patrón de crecimiento, con cifras récord tanto en cantidad como en calidad del empleo que se está creando. Tenemos la oportunidad de mejorar la productividad repartiéndola a favor, en este caso, de los trabajadores y las trabajadoras, pero también modernizando las pequeñas empresas en el conjunto de nuestro país. Bueno, ¿qué les parece? Están encantados de conocerse. Yo no sé si son conscientes del daño que hacen cuando no son capaces siquiera de mirar, de profundizar en las cifras como hacemos nosotros, cifras oficiales que no nos inventamos y que reflejan un mercado de trabajo absolutamente ineficiente. Van a ver todas las cifras que les vamos a contar, van a ver hasta qué punto vamos a profundizar hoy en ese gran problema de España, que es el problema del desempleo. Pero antes, como siempre, repaso importante a la portada de Libre Mercado. Repaso la portada de Libre Mercado, como siempre, con Beatriz García. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, pues mira, días, tarde, en radio a partir de las 12 siempre, lo vamos a decir. La eterna discusión. La ortodoxia en la radio dice que a partir de las 12 siempre hay que dar las buenas tardes, pero ni tú ni yo hemos comido todavía, así que te acepto el buenos días. Todavía nos queda un ratito para comer. Venga, vamos a repasar la portada de Libre Mercado. Bueno, pues Yolanda Díaz, nos cuenta Carlos Cuesta el informe comprado por Yolanda Díaz a la OCDE para que pusiera, menos mal, su trabajo al frente del Ministerio de Trabajo. Bueno, pues ¿cuánto nos ha costado a todos los contribuyentes? Pues 150.000 euros. Esto es impresionante. O sea, lo de esta noticia es escalofriante. Hoy que estamos repasando todos los informes que hemos conocido esta semana relativos al empleo, un informe de FEDEA, el INE, ¿sí?, el informe de Free Market, el informe de los mayores, todos apuntando precisamente a que
ya es un problema enquistado en la economía española que nadie quiere poner remedio. Pero claro, si tenemos un ejecutivo como Yolanda Díaz que se dedica a comprar informes para presumir de datos, informes que ni siquiera le acompañan en los datos y que precisamente por decir lo que dicen y por contarlo como lo cuentan para que no se note que cuentan una cosa muy mala, añaden pies de página en la que dice, ojo, cuidado, que este informe nos lo han pagado desde el gobierno español. Claro, sí, efectivamente, fue en el pasado mes de junio cuando descubrimos este informe del que presumía mucho el gobierno, elaborado por la OCDE, pero patrocinado, pagado por el Ministerio de Trabajo. Fíjate, ni pagando, Yolanda Díaz conseguía ni siquiera quedar bien, porque hasta en el informe le daban algunos tirones de orejas, no tantos como le hubieran dado si el Ministerio de Trabajo no hubiese pagado el documento. Pero vamos, en cuanto a productividad, en cuanto a bastantes deficiencias que tiene el mercado de trabajo, la OCDE ponía en alerta a España, pero Yolanda Díaz decía, no, es que nos están diciendo que gracias a la subida del SMI nos está yendo muy bien, nos están diciendo que la reforma laboral es buena, que hemos contribuido a mejorar el reparto de la productividad. ¿Pero qué reparto de la productividad, señores? La productividad no se reparte, la productividad se genera, se crea, se aumenta, pero si tenemos que repartir la productividad, Mira, apaga y vámonos. Para estos que se confiesan orgullosos comunistas, todo es juego de suma cero. Entonces han cogido y han dicho, en España hay este empleo, y como es el que hay, es el que hay. Lo que vamos a hacer es trocearlo, repartirlo, y además que la gente tenga que firmar muchos contratos porque así parezca que hay mucha actividad. Y entonces lo que has convertido es un trabajo que era ineficiente y que necesitaba de una vuelta de tuerca para que se creara más, para que viniera más actividad, para que se generara más riqueza, para que se pudiera producir más, para que se pudiera producir mejor, sí, con mejores salarios. En lugar de hacer eso, troceas lo que había y consigues que las unidades de producción, es decir, las personas que tienen un trabajo, tengan cada vez menos horas de trabajo, tengan trabajos cada vez más precarios, peor pagados. Claro, así no me extraña que presuman tanto de que el salario mínimo en España es la clase media. Claro, y bueno, hemos conocido respecto a este documento tan poco fiable cuánto nos costó, pero la ministra se fue a París a presentarlo y lo que se niega a decir, a quién se llevó, los detalles de ese viaje. Era necesario ir a París a presentar un documento pagado por el ministerio. Es todo bueno, bastante chusco. Pero no seamos mal pensados. No voy a pensar que aprovechó el viaje a París para luego irse de compras o visitar la ciudad, cosas así. No, seguro que fue nada más que ya que me ha costado tanto el informe, me voy a gastar todavía más dinero en darle promoción y que se note que hemos pagado un buen informe a la OCDE. Eso tremendo. La verdad que la información no tiene desperdicio. Sí. Más cositas, Air Europa. Más cositas, pues Air Europa está en la cuerda floja después del escándalo alrededor de Begoña Gómez y bueno, pues podría acabar incluso la aerolínea nacionalizada. ¿Qué es lo último que ha pasado alrededor de esta firma? Bueno, pues que va a levantar una ampliación de capital, necesita liquidez, se habla de 200 millones de euros que necesita de inyección. ¿Por qué? Porque está ahogada por las deudas. IAG iba a comprar en Europa, este verano al final decidió que suspendía la operación, que no le interesaba, llevan años la dueña de Iberia, la británica, IAG, detrás de Europa, pero al final la operación no se va a celebrar, decía IAG, que por demasiada regulación, parece que a la Comisión Europea no le gustaba mucho la operación y demás. ¿Qué podría haber hecho Air Europa? Pues a lo mejor pedir una refinanciación a la SEPI. La SEPI rescató a Air Europa en la pandemia, esto ha sido muy polémico, estamos hablando de casi 500 millones de euros de rescate a esta aerolínea, que, bueno, pues esta aerolínea es propiedad de Globalia, su segundo máximo accionista, que es el hijo de los Hidalgo, Javier Hidalgo, se reunió varias veces con Begoña Gómez para impulsar sus proyectos antes de ser rescatada. Es que todo es un hilo conductor un tanto... Sí, no, ya fue rescatada una vez y hombre, yo creo que aquí habría que ver si merece la pena rescatarla, porque si la rescatamos la vamos a rescatar todos con nuestro dinero, o eso de que se nacionalice,
oye, pues a lo mejor resulta que si no es capaz de cumplir sus compromisos financieros y lleva una gestión mala o digamos cuestionable durante los últimos años, oye, a lo mejor tiene que quebrar. A lo mejor hay que dejar quebrar las empresas, que eso es una costumbre que deberíamos empezar a practicar. También que juega en su contra, bueno, pues que en diciembre de 2024, de este año, se acaba la moratoria que tienen las empresas para cumplir los requisitos y si no cumplen esos requisitos entran en disolución, entran en quiebra. Entonces, Europa lo que necesita es equilibrar su patrimonio y ahora mismo lo tiene completamente desequilibrado por lo que decimos, por la cantidad de deudas que no sabemos si puede afrontar o no. Entonces, ¿qué está buscando? Ampliar capital. ¿Cómo va a resultar esa operación? Bueno, pues todavía no lo sabemos, no sabemos si AG va a acudir a la ampliación de capital, si al final será la SEPI la que diga, bueno, pues si no me puedes pagar, me quedo contigo, o sea que tremendo y todo esto, pues alrededor del escándalo Begoña Gómez y esa relación con sus directivos. Y las ampliaciones de capital y la disolución del valor de la acción, cómo perjudica a los accionistas ya... Muchísimo. Ya dentro. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias. ¿Algo que nos puedas adelantar del fin de semana? Del fin de semana vamos a venir cargaditos de noticias. Vamos a tratar, hay bastantes informes sobre pensiones interesantes, como Yolanda Díaz maquilla el paro y esconde a 1 de cada 4 parados. Y bueno, pues algunas cositas más, coste de la plusvalía a las arcas públicas y temas. De los que no le gusta leer al gobierno. Y debería leerlos. Beatriz García, muchísimas gracias. A vosotros. Pasa buen fin de semana. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, y después de repasar la portada de Libre Mercado, entramos en harina, nos metemos de lleno en el tema del día, lo hacemos con ayuda de Rubén Folguera. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, tema importante, necesario, lo hemos comentado en muchas ocasiones, pero es verdad que no siempre se juntan en una misma semana informes tan en línea con las explicaciones al problema que tenemos de empleo en España. Claro, porque lo bueno de esta casualidad es que nos da una imagen muy íntegra y muy realista de la situación del mercado laboral español. Tenemos varios problemas. Sí. Uno de los problemas es el envejecimiento de los parados. Esto parece que siempre nos preocupan los jóvenes y vamos a ir a ellos, Rubén, pero el hecho de que cada vez que haya más parados de más de 50 años, es un problema enorme, porque son parados tradicionalmente con muy difícil readaptación, muy difícil recolocación dentro del mercado laboral. Claro, un informe dice que el 46% de los parados registrados en los servicios públicos de empleo, digamos que superan esta edad de 50 años y que los contratos realizados a estas personas mayores de 55 años no alcanzan ya ni siquiera el 9% del total. Pues lo que estamos diciendo, claro. Cada vez más personas y cada vez con más dificultades para poder reengancharse al mercado. Hablamos de un informe que ha publicado la Confederación Española de Organizaciones de Mayores y que tiene algunos otros datos importantes, ¿no? Sí, por ejemplo, el presidente de CEOMA asegura que sin contrataciones no se abandona el desempleo. Estamos condenados a este tramo de edad al subsidio durante más de 100 años. Y todo esto se explica en parte, ya remitiéndonos a un informe de ADECO de agosto, pues por el envejecimiento de la población activa en general. Y es que la población activa mayor de 55 años ha crecido un 63% en la última década y en los últimos 20 años se ha incrementado casi un 150%. Y de esta forma, por primera vez, supera ya los 5 millones de personas en España. Y tanto es así que los mayores de 55 años ya suponen el 21% de los ocupados, que hace una década eran simplemente el 13,6%. Esto en cuanto al informe de ADECO, sí, que corresponde al pasado mes de agosto, pero que incide en ese problema de envejecimiento. Pero si las personas mayores, los mayores de 50 años, suponen un problema muy importante, sí, que tampoco se está tratando de atajar en esta ocasión por parte del Ejecutivo, tenemos el problema
el que siempre se destaca, decía yo que es muy importante el de los mayores de 50 porque no se pueden reenganchar y porque además son personas que generalmente tienen ya a su vez personas a su cargo, con lo cual ese parado, digamos que genera una situación de precariedad a más gente. Un solo parado puede dar una situación de precariedad a más gente. En el caso de los jóvenes, generalmente solo les afecta a ellos mismos y son jóvenes como para poder tratar de buscar un reenganche en el mercado laboral, pero el problema que tienen es que son muchísimos los que sufren el paro. Sí, con los jóvenes, como dices, sucede lo mismo. Y esto se había afectado, por un lado, digamos, la situación de los jóvenes por la precariedad laboral, por altas tasas de paro, como decimos, luego también por la baja actividad de los jóvenes, y luego a todo ello se le suman los bajos salarios, que es, digamos, es consecuencia del anterior, y las dificultades que tiene ya como consecuencia última para acceder a la vivienda, además de llegar a fin de mes. Y un dato que da el informe de Free Market sobre que España no es país para jóvenes es el escaso peso demográfico, como decíamos anteriormente, que supone la juventud. Y bueno, pues algunos datos que dan es que los jóvenes españoles son a día de hoy más vulnerables a las fluctuaciones de la economía que las personas de mayor edad. También que la tasa de contratación a tiempo parcial de los jóvenes es el doble de la media de la población general, y también que la juventud española tarda más que las precedentes en conseguir el nivel salarial medio típico de cualquier profesión. Bueno, efectivamente es una situación, la verdad que bastante lamentable. Estamos hablando de dos informes. El informe publicado por Free Market de España no es un país para jóvenes, donde se analizan otras variables más allá de las del empleo, pero las que inciden en el empleo son muy importantes y eso es lo que hemos destacado. Y luego el otro de los informes, el informe de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, CEOMA, el problema del envejecimiento de los parados en España. El presidente de CEOMA España es José Luis Fernández Santillana. José Luis Fernández Santillana es amigo de esta casa y yo tengo el placer de saludarle en este momento. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Oye, muchísimas gracias por hacernos un hueco en tu agenda y estar con nosotros en Con Ánimo de Lucro. Estamos precisamente hablando de este informe que presentabais esta semana, el problema del envejecimiento de los parados en España, y hablabais eso, de que sin contrataciones no se abandona el desempleo y que estamos condenando a un colectivo de un tramo de edad importante a un subsidio durante más de 100 años. Es que se dice pronto. Bueno, es que es muy fuerte, ¿no? Cuando se habla del paro, esto es un auténtico drama. Cuando uno lo analiza por tramos de edad, que es lo que hemos hecho desde CEOMA, uno se da cuenta que la situación es muy distinta en función de la edad que tengas, ¿no? Y así como se habla mucho de la situación de los jóvenes, claro, si yo me fijo en cómo se distribuyen los contratos, que es el elemento básico para sacar a una persona del desempleo, el mayor número de contratos se hacen en el tramo entre 20 y 24 años. Se está contratando gente joven. ¿Por qué? Pues seguramente hablaríamos de la precariedad, hablamos de la falta de aspiraciones todavía de futuro, de esa gente que quiere empezar a construirlas y quiere tener su primer trabajo sea como sea, ¿no? Mientras que si uno sigue ahondando en cómo va la edad evolucionando, cuando una persona está en desempleo con 59 años o más, resulta que ese colectivo de gente no llega al 3,5% del total de contratos que se realizan. Y si nos vamos al tramo entre 55 y 58, estamos hablando de que es el 5,4%, ¿no?, del total de contratos. Es decir, que por encima de los 55 años se queda en el entorno del 9% los contratos que se realizan. Así nos sacamos a la gente mayor del desempleo. ¿Cuál es el problema? Que si las empresas no contratan, estas personas, la única vía que les queda es, una vez que acaban la prestación contributiva, que es un máximo de 2 años, estar condenados a percibir un subsidio hasta que se jubilan. Por tanto, una persona que con 55 años o con 53 años está en esa situación, puede verse 10, 12, 13 años subsidiado hasta que llegue a esa edad feliz de la jubilación, que seguramente no sea tan feliz porque va a llegar en muy malas condiciones. Bueno, yo no me puedo creer que de los parados españoles, ninguno de ellos, los mayores de 50 años, no tengan cualificación, no tengan competencias profesionales, no tengan experiencia para ser contratados. La pregunta es por qué las empresas recurren a contratar a gente de entre 20 y 24 años en vez de coger a una persona o contratar a una persona que tenga entre 50 y 55, 55 y 60. ¿Por qué? ¿Por qué no se hace eso?
¿Por qué se está desperdiciando el talento y las oportunidades? Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con a veces la situación de los jóvenes, de su precariedad, que estamos hablando, de salarios bajos, de que están dispuestos a aguantar carros y carretas, porque tienen que empezar a trabajar sí o sí, porque si no, no adquieren esa experiencia necesaria para tener el primer empleo, y esto es un auténtico desastre. Simplemente un dato más, prácticamente 1 de cada 2 parados en el que están inscritos en el Servicio Público de Empleo, es decir, el 46%, prácticamente 1 de cada 2, tiene más de 50 años. La pregunta del millón: ¿qué están haciendo las administraciones públicas, qué está haciendo el SEPE para sacar a esa gente de esta situación, ¿no? ¿Dónde está la formación? ¿Dónde están las competencias profesionales? ¿Dónde están las políticas activas de empleo, no? Pues yo te digo lo que están haciendo, José Luis, celebrando mes a mes que los datos son maravillosos, que aquí el problema del paro nos lo estamos inventando unos pocos. Bueno, pues yo creo que alguien, que baje a la calle y que pregunte. O sea, es contradictorio decir que vamos como un cohete, y vuelvo a ese símbolo del cohete, por no decir que los parados españoles van en Lamborghini, porque ya sería una cosa un poco exagerada. Oiga, tenemos el 26% de tasa de pobreza en nuestra población. Somos el país que más se ha empobrecido de la Unión Europea. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo es compatible que tengamos esa maravilla de empleo, esa maravilla de salarios que nos están contando, y tengamos estas altas tasas de pobreza? Hombre, alguien no me está contando toda la verdad, o por lo menos no la están contando como a mí me gustaría que me la contasen, ¿no? José Luis Fernández Santillana, muchas gracias por, desde CEOMA, hacer este informe, por seguir divulgando, seguir poniendo el dedo en la llaga y seguir apuntando a los problemas que tiene el empleo, en este caso el desempleo de los mayores en nuestro país. Y espero poder escucharte de nuevo muy pronto aquí en Con Ánimo de Lucro. Sí, pero fíjate, acabo diciendo que, hombre, sería bueno que las administraciones que quieren facilitar tanto el empleo, pues a lo mejor tendría que plantearse algún tipo de bonificación, de grabación fiscal o mejora en las cotizaciones sociales para aquellos empresas que contraten a trabajadores de más de 50 años. Qué cosa tan simple, ¿verdad? Qué estupendo sería. Claro, pero has mentado la bicha. Has dicho... Bueno, es que soñar no cuesta dinero. Gratificaciones fiscales. Uy, le acaba de salir un sarpullido a la señora María Jesús Montero al oírlo. Rebaja de cotizaciones sociales. La señora Alma Saiz se está revolviendo en su sillón ministerial. Estas cosas a ellos no les gusta oírlos. Al revés, los planes que tienen es de freírnos todavía más impuestos y subir todavía más las cotizaciones. Ahí queda eso, José Luis. Muchísimas gracias, de verdad, por no caer en el desaliento, continuar siempre trabajando y poniendo, insisto, el dedo en la llaga como hacéis. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues aquí las declaraciones que nos dejaba uno de los responsables de ese informe que estábamos leyendo, pero tenemos otro informe muy importante, el de España no es país para jóvenes, un informe elaborado por Free Market que conocíamos esta semana y donde Rubén Folguera continuamos analizándolo porque este informe apunta sobre todo a una influencia que ha tenido uno de los factores más importantes para poder mejorar en el empleo, que es la educación. Claro, como decíamos, todo este problema para los jóvenes está, digamos, trastocando las expectativas que cada generación siempre ha tenido de vivir mejor que la generación anterior de sus padres, y efectivamente una de las, digamos, claves a las que apunta es que parte de la responsabilidad de este deterioro de las condiciones de trabajo de los jóvenes sería el deterioro de la educación pública, que ha dejado de ser ya un ascensor social. Es una conclusión a la que llega. Y además tiene otra conclusión este informe de Free Market, que es que nuestro mercado laboral es ineficiente e integra un fuerte sesgo antijóvenes. Eso es. Un fuerte sesgo antijóvenes que se une precisamente a lo que contaba antes José Luis Fernández Santillana, que aún así, claro, cuando toca contratar a alguien, cuando una persona de 50 años ha perdido o más, ha perdido su trabajo, generalmente se acude a un joven. Claro. Es decir, la precariedad es todavía es poco trabajo el que llega a los jóvenes y cuando llega es muy precario. Sí, pero siguiendo este informe, ¿cuál es el resultado final por parte, digamos, de las personas de menor edad? Pues que aquellos que tienen, digamos, una mayor dotación de capital, una mejor formación, pues optan por irse y emigrar. Creo que podemos hablar ya con el responsable, el presidente y socio fundador de Free Market, Lorenzo Bernaldo de Quirós. Don Lorenzo. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Muy buenos días, buenas tardes ya para aquel que haya comido y tenga horario británico, cosa que no sé si tú tienes, Lorenzo.
De momento no, pero estoy en ello. Estás en ello, fenomenal. Bueno, estamos contando, Lorenzo, con ánimo de lucro, te agradezco mucho que hayas atendido la llamada, además formas parte ya de nuestra colección de colaboradores extraordinarios que se prestan a darnos su análisis con ánimo de lucro. Estamos analizando el informe que habéis publicado en Free Market de España no es país para jóvenes, porque ha coincidido en el tiempo su publicación con otras que tienen y que hacen mucha incidencia en el problema del empleo. Vosotros no solo tocáis el problema del empleo en vuestro informe, el empleo de los jóvenes, sino que prestáis atención a otras variables en España, como es la educación, pero como primera conclusión, como uno de los responsables de este informe, la situación es insostenible, Lorenzo. La situación es insostenible y es dramática. Cuando nosotros empezamos a estudiar a fondo la problemática juvenil, yo sabía que la situación era mala. Lo que pasa es que no sabía que era tan mala. Entonces, cuando coges absolutamente todo el análisis en profundidad y entras en el meollo de los temas, te das cuenta de que en efecto tienes una situación insostenible en la que si esto sigue así, vamos a tener un porcentaje enorme de las futuras generaciones que son jóvenes ahora, pero van a ser mañana adultos, que no son empleables, que van a tener sueldos de miseria, que muchos van a estar en el desempleo y que otros van a tener que vivir de subsidios. Y frente a eso, como apuntabais muy bien, la gente que tiene una formación y un capital humano superior y que por lo tanto puede salir fuera, va a hacerlo. Hemos perdido en los últimos años de capital humano formado en España, de gente joven con titulación universitaria que habla idiomas, más de 500.000 de ciudadanos. Eso es gravísimo para la economía, gravísimo para el potencial de crecimiento y es un empobrecimiento probablemente irreversible del país. Sin embargo, Lorenzo, lo que escuchamos por parte de los responsables políticos, más allá de que, como publicaba hoy Libre Mercado, se paguen informes con dinero público para mayor gloria del ministro de turno, como hizo Yolanda Díaz con ese informe de la OCDE, en el que se gastó 150.000 euros, lo que vemos por parte de nuestros políticos es una satisfacción total y absoluta respecto al desempeño de nuestro mercado laboral. Es verdad que el otro día, en una comparecencia pública, el señor Cuerpo concedió que los jóvenes pues era un problema, ¿no? El paro juvenil era un problema que había que atajar, que no nos podíamos conformar con las cifras que estábamos teniendo, pero bueno, que el desempeño del mercado laboral en España era envidiable, que estábamos creando más empleo que la media de la Unión Europea. 1 de cada 4 parados en la Unión Europea es español. Es decir, tenemos la tasa de paro más alta de la Unión Europea, que prácticamente dobla la media. La tasa de paro juvenil triplica la media. La tasa de paro de los universitarios es el doble que la media europea. Tenemos una situación en el mercado de trabajo absolutamente insostenible para las jóvenes generaciones. No tienen acceso al empleo, lo que lo tienen son acceso precario, salarios bajos y no tienen, lo peor, expectativas. Y es muy importante, que lo apuntamos en el informe, para que yo creo que es muy gráfico, en los años 50, que era una época, digamos, no especialmente brillante de España antes del plan de estabilización, a partir del plan de estabilización, es decir, un joven tardaba en llegar a tener el salario medio equivalente de un adulto cuando en 7 años. Estamos prácticamente en 10 los que lo consiguen. Eso es clarísimamente un escenario en el que por primera vez desde el año 53 las jóvenes generaciones, las nacidas en los años 80, van a vivir por primera vez desde el año 53 por debajo del nivel de vida de sus padres. El ascensor social en España está roto, las perspectivas de los jóvenes, no ya la realidad, son muy negativas y la realidad es dramática. El mercado laboral español no funciona, y no solo para los jóvenes. Obviamente tenemos una tasa de paro crónica que dobla la media europea. Y eso se debe, básicamente, no podemos engañarnos, y eso es una verdad acrisolada por cualquier manual elemental de economía, que eso se debe a que tenemos un mercado laboral muy rígido, que este gobierno ha hecho aún más rígido.
Precisamente sobre esto, si te parece, vamos a contar uno de los datos que se ha publicado también esta semana, no sé si en el día de ayer, por el Instituto Nacional de Estadística, y lo analizamos juntos. Lorenzo, Rubén, costes laborales, encuesta de costes laborales del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al segundo trimestre de 2004. Resultados de este informe. Bueno, el coste laboral aumentó un 4,1% respecto del mismo periodo del año anterior y se situó en 3.161,6 euros. Por trabajador y mes. Por trabajador y mes. Y luego los costes salariales crecieron un 4% y se situaron en 2.353,59 euros por trabajador y mes. Ambos en máximos históricos. Ambos están en máximos históricos. Si uno mira la estadística, se da cuenta de que los costes van creciendo inexorablemente año a año desde hace décadas, y además lo hacen de una manera muy, muy curiosa, Lorenzo. Sí. Por un lado, vemos cómo los costes salariales van en una línea recta ascendente imparable, y por el otro los costes salariales, no los costes laborales, sino dentro de los costes laborales, los salariales crecen, se estancan durante mucho tiempo, mientras los costes salariales suben en una recta ascendente ininterrumpida. Los costes salariales se estancan y luego vuelven a subir al final de la curva. Es decir, que durante un periodo muy largo, esa subida de costes laborales no las ha percibido el trabajador, las ha percibido el de siempre. Por supuesto. Claro, no, exactamente. Es que lo que estás comentando es de una extraordinaria importancia, que es lo que se llama la cuña laboral, ¿no? La cuña laboral es la suma de el salario del trabajador más las cotizaciones a la seguridad social, ¿no? Entonces, la cuña laboral en España es aproximadamente el 50% del 50%. Eso quiere decir que el Estado, que lo que ha subido es obviamente las cotizaciones a la seguridad social, es un impuesto sobre el trabajo y sobre los salarios, porque obviamente el aumento salarial no se acompaña o no es el responsable de la subida del coste laboral. Entonces, eso lo que nos quiere decir que tenemos unas cotizaciones, como todo el mundo sabe, a la seguridad social, que son de las más altas de la OCDE. ¿Eso en qué se traduce? Obviamente, una subida del coste laboral lo que hace es encarecer la contratación de la mano de obra. Al encarecer la contratación de la mano de obra, su demanda cae. Si a eso le unes que la productividad del factor trabajo en España es plana, con crecimientos prácticamente negativos en 2 o 3 años, pero es plana, toda subida, incluso de salarios y de costes, que no vaya acompañada de subida de productividad, lo que se traduce obviamente es en menor demanda de trabajo y en más paro. Y ahí estamos, y parece ser que en efecto pretenden subir otra vez las cotizaciones a la seguridad social en 2025. Es decir, es una estructura absolutamente perversa y manicomial, en la que obviamente lo que hace el único beneficiario es el Estado, a costa de los trabajadores y de la economía española. Es tremendo. Lorenzo Bernaldo de Quirós, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, te agradezco muchísimo tu análisis y te doy la enhorabuena por ese grandísimo informe que no deja de reflejar una realidad sangrante de nuestra economía, a la que nuestros queridos políticos no parecen querer ponerle freno. Un placer. Bueno, pues hoy abrimos página bursátil, página de empresas y mercados, contándoles que el IBEX 35 parece haber consolidado los 11.700 puntos, está cotizando en este momento en 11.790, subiendo un ligero 0,16%, suficiente como para soñar en el día de hoy todavía con conquistar los 11.800 puntos. Veremos si es capaz de hacerlo nuestro principal indicador, el indicador de mercados. El resto de mercados europeos también cotiza en verde. Bueno, en este momento el Eurostock no lo hace en verde, cae un 0,77%, el Euronext Bell cae un 0,28% en este momento, según nos muestran las pantallas de la información en tiempo real de la bolsa.
¿Qué informaciones tenemos? Bueno, pues seguimos con la resaca de la reunión de la Reserva Federal Norteamericana. Tenemos esa decisión de la bajada de tipos de interés al 0,5%, esa decisión que comunicó Jerome Powell esta semana, hace 2 días, y de la que seguimos buscando reacciones porque el mercado sigue reaccionando a ellas. Vamos a hablar enseguida con Tacho Arrimadas, nuestro analista de cabecera, pero antes déjenme que les cuente otra cosa. Hoy en los mercados se espera volatilidad y quizá por eso veamos rojo en algunos mercados europeos, porque hoy se produce una cosa que a mí siempre me ha hecho mucha gracia cada vez que daba la información de la bolsa en la hora de Federico, y es esto de la cuádruple hora bruja. La cuádruple hora bruja es porque los contratos de los productos opciones y futuros, que son contratos que se establecen, vencen el mismo día, y se hace sobre 2 tipos de productos, dos tipos de activos, las acciones por un lado y los índices por otro. Entonces, ese vencimiento en el que hay gente, pues son productos que se contratan apalancados, es decir, con poco dinero puedes ganar o perder mucho dinero, y esto lo que hace es que al cierre como cierran esos contratos, como vencen, es cuando finalmente pues se tienen que entregar las garantías o se tienen que llegan los ganadores y los vencedores. Entonces, el hecho de que haya ganadores y vencedores hace que se produzca mucha volatilidad. Contado este chascarrillo, que me apetecía contárselo a todos ustedes, puedo saludar ya a Tacho Arrimadas de Santa Lucía Asset Management. ¿Cómo estás, Tacho? Muy bien, buenos días, Luis Fernando. Menuda semana, la que hemos tenido en bolsa. Suerte que te toca a ti los viernes aquí en Con Ánimo de Lucro, y podemos analizar casi con pausa todo lo que ha sucedido. Hemos estado pendientes desde el mismo lunes de esa reunión de la Reserva Federal Norteamericana, que se bajará el 0,25, bajará medio punto porcentual. ¿Dónde se va a quedar? Creo que era JP Morgan, creía que iba a ser el 0,5, Standard & Poor's apostaba por un 0,25. Finalmente, bajada del 0,5, una bajada ambiciosa de tipos de interés que para muchos analistas iba a entrañar una señal al mercado de que la economía norteamericana estaba peor de lo que nos habían contado. ¿Cuál es tu lectura y dónde crees tú que se va a producir pues el mayor número de ganadores de esta decisión? Pues sí, bueno, toda la razón del mundo. Yo creo que esta semana estaba totalmente centrada en la decisión por parte de la Reserva Federal acerca de si iban a bajar 25 o 50 puntos básicos. Vaya por delante, que al igual que la semana pasada decía que aplaudo el esfuerzo por transparencia que hizo el BCE acerca de telegrafiar mucho, ¿no?, cuál iba a ser su decisión. En este caso hemos visto un montón de literatura en los últimos días, ¿no? Que si 25, que si 50, que si a unos les parecía que 25 era bueno o malo y a otros igual. Y creo que en este caso, en la medida en la que la Reserva Federal pueda haber fomentado, digamos, toda esta confusión que al final se traduce en incertidumbre y en volatilidad para el mercado, pues creo que no es lo mejor, ¿no? Pero volviendo al tema, a la estricta información, ¿no? Estos 50 puntos básicos, ¿qué es lo que nos dicen? Pues yo creo que constatan claramente que el foco de los bancos centrales ya no está puesto en el control de la inflación. Yo creo que la inflación sigue su camino. Ahora les empieza a preocupar muchísimo más el crecimiento o cómo estimular el crecimiento. En este sentido está claro que a pesar de que he leído esta semana, ¿no? Oye, pues si la Fed baja 25 puntos básicos, va a parecer que tiene mucho criterio y que no quiere dar como de comer a los mercados, ¿no? Como que no quiere ir detrás de lo que opinen los mercados. Y si baja 50 puntos básicos, pues lo que va a estar demostrando es que al final va un poco detrás de la macro, porque lo que va a demostrar es que tenía que haber bajado 25 puntos básicos antes y no lo ha hecho. Yo detrás de toda esta literatura con lo que me quedo es con el comportamiento de las bolsas y con el comportamiento de la renta fija. Y hemos visto que las bolsas se han comportado de forma muy positiva en los últimos días. Es verdad, te escuchaba justo hace un par de minutos decir que, oye, parece ser que hoy pues las bolsas en Europa están más dubitativas, pero yo creo que esto viene bien por toda la parte técnica que bien comentabas antes y también por otra cosa, porque se nos ha metido ruido geopolítico por en medio, ¿no? Se nos ha metido conflicto en el Líbano, se nos ha metido movimiento del petróleo, del oro, es decir, otras cosas. Pero volviendo al tema de las bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal, buenas noticias en el corto plazo y yo también creo que buenas noticias en el largo plazo, que es como hay que mirar la renta variable. Es decir,
a 18, 24, 36 meses, ¿qué es lo que nos dice la evidencia histórica? La evidencia histórica nos dice que cuando la Reserva Federal comienza a bajar tipos, siempre que consiga evitar recesiones, y en este sentido una bajada de 50 puntos básicos denota decisión por parte de la FED, las bolsas se suelen comportar especialmente bien, sobre todo la americana, pero también la europea, y en este caso no olvidemos también, yo creo que los mercados emergentes, que van a agradecer el movimiento del dólar, que al final es la moneda en la que se financian. Correcto. En cualquiera de los casos, esta política acomodaticia, otro de los análisis, y por seguir con la literatura a la que hacías referencia en las publicaciones especializadas en mercados, nos cuentan que puede influir y mucho en la decisión que ha tomado la Reserva Federal norteamericana el hecho de que en ese país vaya a celebrarse elecciones dentro de un mes y medio. ¿Tú crees que existe algún tipo de calendario de publicación de este tipo de decisiones para acompasarla con las elecciones, o crees que bueno, pues simplemente era una decisión que había que tomar y la han terminado tomando? Pues yo creo que con esto ocurre como cuando le preguntas a un banquero central si sus decisiones están basadas en el movimiento de su divisa o no. Te van a decir siempre que no, pero a mí me cuesta mucho pensar que no lo tengan en mente, me cuesta mucho pensar. De hecho, también leíamos y comentábamos, ¿no? Mis compañeros, que evidentemente a lo mejor lo que no quieren bajar los 50 puntos básicos ahora para no tener que hacer 25 ahora y 25 justo tras las elecciones, ¿no? Pero esto no deja de ser, de nuevo, no dejan de ser habladurías, porque por supuesto tú preguntas, en este caso a Powell, o preguntas también en el caso del BCE, ellos nunca te van a admitir, por supuesto, que sus decisiones puedan estar en algún modo influenciadas por la política, pero me parecería natural y humano, por muy profesionales que sean, que desde luego si estén mirando estos temas con el rabillo del ojo, al igual que también creo que me parece totalmente lógico que se miran unos a otros, porque por supuesto el estar descoordinados en políticas monetarias provoca movimientos en las divisas y eso provoca pérdidas o ganancias en competitividad. Así que la versión oficial será que no. Yo creo que la oficiosa es que me parecería lógico que desde luego estos temas influyan algo. Bueno, vamos a estar de todas maneras muy pendientes a la evolución de los mercados. Está claro que esa decisión impulsaba a las bolsas. En el día de ayer estamos viendo, pues no sé, el ejemplo más cercano, el que tenemos aquí, al IBEX 35 en máximos, está anotándose por encima del 16% en lo que va de año. Sin embargo, empieza a haber una creencia en el mercado, Tacho, de que pues las valoraciones en renta variable están altísimas, los índices de los principales economías están también en máximos y que tarde o temprano va a llegar la reversión a la media. Parece que la decisión de la Reserva Federal pretende atrasar esa reversión, atrasar esas caídas. Yo no sé si desde Santa Lucía consideráis que puede producirse o, dado que vosotros en la mayoría de vuestras estrategias están basadas en acciones concretas o en sectores concretos, no tienen por qué verse afectados por esta decisión. Yo creo que siempre solemos hablar, y me parece que es un grave error, solemos hablar de reversión a la media en bolsa, cuando las bolsas, y no estoy hablando de Pérez, estoy hablando de valores absolutos, cuando las bolsas lo normal, su situación natural es subir. Con lo cual, nosotros, ¿cómo lo vemos a día de hoy? Seguimos entendiendo que las valoraciones en general están ajustadas, y cuando digo que están ajustadas es que son las correctas, y que las bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal esta semana y por parte del Banco Central Europeo en días anteriores no hacen más que apuntalar dichas valoraciones. Pero siempre pensando en periodos medios de 3-5 años para invertir. ¿Quiero decir con esto que no podamos ver algo de corrección en los próximos días o en las próximas semanas? Sí que puede ser, pero se deberá más a otros factores que no a que las valoraciones estén caras o estén altas, que nosotros, como digo, desde luego, aquí como todo, ¿no? Tendremos nuestra opinión como otros tendrán la suya, ¿no? No vemos las valoraciones caras ni baratas. Creemos que ahora mismo las valoraciones están donde tienen que estar y creemos, de hecho, que esta bajada de tipos por parte de la Reserva Federal y por parte del BCE lo que hacen es ayudar a apuntalar esas valoraciones.
Tacho Arrimadas, muchísimas gracias por estar con nosotros, con ánimo de lucro, una semana más, analizando todo lo que sucede en el mercado. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, y estamos ya en tiempo de descuento. Dentro de unos minutos arrancará el boletín informativo de la 1. Iremos con los servicios informativos de radio. Pero antes me gustaría, Rubén, comentar una de las informaciones de alcance hasta ahora en los mercados. Uno de los motivos por los que hay mercados europeos que están cotizando el rojo, al menos esto según los analistas que estamos consultando. Y es precisamente un profit warning. Un profit warning es un informe emitido por una gran empresa. En este caso hablamos del automovilista Mercedes-Benz, en el que dice: ojo, que mi plan para este año peligra, que mis objetivos de beneficios para este año no los vamos a alcanzar. Estamos por debajo de la producción y de los beneficios que teníamos estimados hasta esta fecha, y es probable que no consigamos alcanzar objetivos durante este año. Eso es un profit warning, y eso lo que hace es lanzar una señal al mercado de debilidad en uno de los sectores precisamente en el que más se estaban fijando tanto analistas como inversores. Un sector que en Europa preocupa y mucho precisamente por el exceso de normativa que pesa sobre ellos, en tanto en cuanto la producción se está tratando de dirigir desde el ámbito político con prohibiciones de coches de combustión o con incentivos a coches eléctricos. Mucha atención a lo que pueda suceder en Mercedes. Insisto, ese profit warning ha hecho que las cotizaciones de esta compañía hayan caído con fuerza y estén arrastrando en parte también al mercado. A esta hora, las 12:59 de la mañana, vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a los servicios informativos de radio, nos enteramos de todo lo que está pasando y continuamos de vuelta aquí en Con Ánimo de Lucro. Ya lo saben, en el 105.7 de su FM si nos escuchan desde Madrid, en los streamings de Radio Libertad Digital y también en YouTube cuando termine el programa y también en podcast. Continuamos Con Ánimo de Lucro y lo hacemos para repasar una de las partes de las secciones, de los espacios, de los contenidos que hacemos en el grupo Libertad Digitales Radio, que a mí más me gustan personalmente, y además lo hace una compañera como Beatriz García, que es de las que les gusta ir al dato, al detalle, que no pierden coba, que siempre tienen bueno, pues ese último matiz que hace que todo lo que cuenta pues vaya a misa. Y en este caso a Beatriz semana a semana le gusta escudriñar de todas las mentiras que nos cuenta el Ejecutivo, aquella en el ámbito económico más flagrante. ¿Y cuál es la que nos traes hoy, Beatriz? Pues hoy nos hemos fijado en la ministra de Seguridad Social, Elma Sainz, que bueno, compareció esta semana en el Congreso para hablar de la sostenibilidad del sistema de pensiones, de las proyecciones de Bruselas de hace unos meses, que no dejó precisamente en buen lugar a la reforma de su predecesor, de José Luis Escrivá. Y bueno, pues en su discurso no dijo una mentira, dijo varias mentiras, mentirijillas, medias verdades, ligeras manipulaciones. Las medias verdades junto a ligeras manipulaciones son peores que la peor de las mentiras. Sí, porque bueno, ves una mentira demasiado evidente y enseguida la desmontas y la tumbas. Pero bueno, esas mentirijillas sí que van calando y al final la gente no sabe si le están tomando el pelo de verdad o de verdad su ministra tiene toda la razón y está actuando con muy buena fe. Bueno, básicamente el papel de Sainz en el Congreso se centró en aplaudir la reforma de pensiones de Escrivá. La actual ministra tampoco tiene un plan nuevo, simplemente es un plan continuista del anterior ministro. Y bueno, pues dijo varias cosas. Una, te asustarás, sé que te vas a echar las manos a la cabeza, pero la primera cosa que dijo es que el gasto en pensiones está en niveles razonables. No solo lo dijo en vivo y en directo en el Congreso, luego en la nota de prensa que mandan a los medios de comunicación lo destacan. O sea, vamos a ver, que sea un gasto creciente, que sea un gasto cada vez más insostenible, que sea un gasto que no se puede cubrir precisamente con las cotizaciones en la seguridad social que están para eso, y que sea un gasto que exige tirar del presupuesto público para poder completarlo, eso es en términos razonables. O sea, eso es lo razonable. Sí, en lugar de decir
lo cierto es que el gasto en pensiones está en niveles preocupantes. Grave. Bueno, si vemos los datos, vamos a remontarnos a el año 2023. Gasto en pensiones, contributivas y no contributivas. En España, a cierre de 2023, 170.800 millones de euros. 15.000 millones, que se dice pronto, más que un año antes, y el mayor incremento de la historia en términos absolutos, el mayor dato de la historia. Triplicamos el crecimiento del gasto en pensiones registrado en los últimos 15 años. Si nos vamos al dato más reciente, el de agosto, estamos hablando que el gasto en pensiones solo contributivas, 12.800 millones de euros, otro nuevo récord. O sea, la Seguridad Social está sumando récord tras récord mes a mes en pagar las pensiones, y nuestra ministra nos dice que es que, bueno, que son unos niveles razonables, no hay por qué preocuparse, claro. Claro, pero aquí hacen el doble juego, y es el juego de no van ustedes a decirnos que no paguemos las pensiones, con lo cual, pues esté en el nivel que esté, pues será un nivel razonable porque habrá que pagarlas. Lo que pasa es que no juegan al juego que deberíamos estar en este momento practicando, que es el de la verdad. Por eso estamos siempre en el terreno de la mentira. Una verdad que pasa por un sistema cada vez más insostenible, un sistema cada vez más caro para los ciudadanos de este país, porque al final es de quien se detraen los recursos para poder asumir ese coste en pensiones, y una verdad muy incómoda, que es que las pensiones en nuestro país son las más generosas de los países de nuestro entorno, por la tasa de sustitución cercana al 80% en cobro de pensión respecto al último salario percibido. Una situación muy razonable y cómoda para un ejecutivo que quiere que la gente en España, que los ciudadanos, que los electores vivan, digamos, absortos, o vivan al margen, o vivan con los ojos cerrados a una realidad que es que a futuro son insostenibles, al menos en esos niveles, y que lo normal, lo que sucede en cualquier país de nuestro entorno, cualquier país desarrollado, es que sea el sistema de pensiones que tenga, de reparto o de capitalización, siempre hay que complementarlo con ahorro e inversión privada. ¿Por qué? Pues porque estos niveles de gasto, como bien decías tú, son insostenibles, que es la parte que siempre hurtan del debate al ciudadano de a pie. Eso es. Bueno, más cosas, dijo la ministra. El déficit se está reduciendo de forma gradual. Aquí tenemos... Bueno, esta es otra, el déficit... otra trola. Pero, perdóname, esto significa, si el déficit se está reduciendo, quiere decir que como era muy alto, porque gastaban más de lo que ingresaban, ahora, como se está reduciendo, quiere decir que ingresan más de lo que gastan hasta equilibrarse. ¿Es esto lo que nos está diciendo el Masaiz? Sería lo ideal, ojalá, pero eso algún oyente, algún votante pues optimista diría, anda, qué bien nos está yendo, qué bien están solucionando esta semiquiebra, cuasi quiebra del sistema. Pero no, lo que está pasando, o lo que obvia la ministra, es que el Estado cada vez está haciendo más transferencias, cada vez se está endeudando más para pagar, llenar las arcas de la Seguridad Social. ¿A costa de quién? De todos los contribuyentes del país. Eso es lo que está pasando. Para pagar estos históricos niveles de gasto tienes que hacer transferencias de otra caja, que sí que reduce el déficit, pero claro, es completamente artificial. Es un artificio burdo, pues de primero de la ESO. Cojo de aquí, de esta cajita, y lo ingreso a la Seguridad Social, pero claro, lo ingresas del presupuesto público o de deuda pública. Es un completo, no sé, es una estafa contable. Y bueno, es que el principal problema, y esto no es cosa del gobierno socialista, sino de todos los anteriores que también han puesto su granito de arena, es que las cotizaciones ya no bastan, ya no son capaces de cubrir el gasto en pensiones desde hace muchos años. Y bueno, ¿qué ha hecho este gobierno? Pues contribuir todavía más al gasto, medidas que se han sacado de la manga, como revalorizar las pensiones al IPC, todo eso va aumentando el gasto. Y por el lado de los ingresos, por el gasto no ha habido ningún tipo de intento de reducción, y por el lado de los ingresos simplemente han ido a subir más los impuestos. Pero estos impuestos no son capaces ni siquiera de pagar las pensiones. ¿Y qué es lo que está pasando? Que ahora mismo tiene tanto peso las transferencias del Estado que estamos hablando de que si antes era, hace unas décadas, el 80%, el 90% de los ingresos del Estado eran capaces de cubrir las pensiones, ahora mismo estamos hablando de que el Estado ya financia casi una cuarta parte
del gasto en pensiones, casi una cuarta parte, es solamente vía transferencias. O sea, estamos ahora mismo en un sistema que hablamos de la contributividad del sistema, pero ese sistema ya ha dejado de ser contributivo y está encaminándose hacia un sistema completamente asistencial. Y otra mentira. Una tres, hay más, Pues pero bueno, vamos a van dos resumirlas. gordas, Vamos a resumirlas. ¿De qué presume Elma Sainz? De que el gobierno está llenando la hucha de las pensiones. Jolín. O sea, vamos a ver, cada vez gastamos más. Es un sistema absolutamente insostenible, por más que la señora Almasaiz diga que estamos en niveles razonables. Por otro lado, como estamos gastando más, el desequilibrio es mayor y cada vez hacen falta más transferencias de los presupuestos generales que ayuden a los ingresos contributivos, precisamente, para poder pagar las pensiones. Ya un cuarto representa de todo el gasto en pensiones. Es decir, de nuevo que estamos gastando más de lo que ingresan. Y lo último es... Lo último es que el gobierno está llenando la hucha de las pensiones que vació el PP. O sea, que a medida que para ellos cada vez que la vacían la están llenando, porque vacía está, es decir, no hay suficiente. Claro. Está en quiebra técnica, podríamos decir, pero eso es que la están llenando. Claro, la están llenando porque se ha inventado José Luis Escrivá, ahora gobernador del Banco de España, cuando el Banco de España ha criticado su reforma de las pensiones bastante, no sabemos qué dirá después, pero bueno, se ha inventado un sistema para llenar ficticiamente la hucha de las pensiones, que es el MEI, el mecanismo intergeneracional, y ese mecanismo de equidad intergeneracional, vamos a decirlo. Ay, qué nombres entero, nos cabe en quiero una conocer línea. Al director de Sí. marketing del gobierno. Bueno, pues ese mecanismo consiste en subirle los impuestos a todos los españoles, a todas las empresas, los más de 20 millones de trabajadores y empresas del país, subirle las cotizaciones cada vez más todos los 1 de enero. Claro, así estás llenando la hucha de las pensiones. Estás llenando la hucha de las pensiones con una subida, una masacre fiscal de los impuestos al trabajo. Eso no lo has dicho, señora ministra. No lo has dicho, y esto lo que significa es que de nuevo has mentido. Elma Sainz se prodiga poco en medios de comunicación, pero desde luego, como cada vez que lo haga sea de esta manera, vas a tener trabajo este año, ¿eh? Sí, madre mía, apunta maneras. Apunta maneras y apuntan mentiras como las que nos traes aquí cada semana y de las que pueden disfrutar todos nuestros oyentes a través de Libertad Digital en esos vídeos maravillosos que haces. Muchísimas gracias, Beatriz. A vosotros. Bueno, y entramos en la recta final del programa de hoy, pero casi podríamos decir que dejamos lo mejor para el final. Y no hablo de otro programa que no sea de Tu Dinero Nunca Duerme, del que vamos a hacer un avance. Y con un gran amigo y uno de los grandes comunicadores de esta casa, Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, pues muy bien. De nuevo te saco de la trinchera y en esta ocasión para traerte a Con Ánimo de Lucro y que nos cuentes, para comentar contigo el avance del programa de Tu Dinero Nunca Duerme de esta semana. Vamos a recordar a todos nuestros oyentes y espectadores que es un programa que se puede escuchar y ver en Es Radio. Lo hacemos los domingos de 2 a 3 de la tarde. También tiene su reflejo en Libertad Digital Televisión, pero también se puede ver por YouTube y se puede escuchar en podcast. No hay excusa, como este programa, a través de todas las plataformas se puede encontrar. Y en esta semana, además, un programa muy especial porque ¿quién nos va a acompañar? Pues nos acompaña el director de Relación con Inversores de la gestora Cobas, Carlos González Ramos, que ya nos ha visitado en alguna ocasión y la verdad es que con Carlos aprende mucho porque conoce en profundidad todas las carteras de la gestora y además siempre sus explicaciones son muy didácticas, muy claras para todos nuestros oyentes. Y vamos a hablar sobre cuál ha sido la evolución reciente de los mercados financieros, de los mercados bursátiles. Hay que recordar que este verano no solo ha sido movidito a nivel político, también ha habido turbulencias a nivel bursátil. En agosto hubo pequeños pánicos bursátiles en los índices. Pequeños, hubo un lunes negro que a todo el mundo le temblaron las canillas aquel día. Bueno, efectivamente. Cuando me refiero a pequeños, claro, es que ha habido bastantes turbulencias, pero fueron turbulencias muy acotadas en el tiempo, en el mes de agosto, que impactaron de forma más o menos sustancial en todos los índices, aunque es cierto que fue algo temporal. Es lo que se conoce como volatilidad, que no tiene nada que ver con el concepto de riesgo. Y esto vamos a analizar un poco
las causas, el porqué de ese nerviosismo en los mercados durante el mes de agosto, que tuvo que ver directamente con, una vez más, los bancos centrales, en concreto con el Banco Central de Japón y una subida de tipos que muchos inversores no se esperaban. No se esperaban, y luego se juntó esa preocupación, o digamos ese detonante, hizo que estallara también la preocupación por la economía norteamericana, que se sumó aquel lunes a las decisiones de los inversores. El pánico se extendió por el mercado y hubo ventas espectaculares ese día, haciendo caer a los mercados. Pero de nuevo ese día tuvimos una enseñanza que repetimos constantemente en Tu Dinero Nunca Duerme. Primero, la que has dicho, ¿no? Que la volatilidad no es el riesgo. El riesgo es la posibilidad de perder de forma permanente tu patrimonio, tu capital, pero que el mercado fluctúe en el tiempo y dibuje esas gráficas de subidas y bajadas no significa otra cosa que los cambios de opinión de los inversores a lo largo del tiempo, y esto no tiene por qué significar esa pérdida permanente de capital, sino que en muchas ocasiones, y esto es algo que Carlos nos ha explicado un montón de veces, lo que entraña son oportunidades. Es decir, si uno tiene pólvora seca, como nos gusta decir a nosotros, tiene algo de liquidez guardado para oportunidades, ese fondo que le gusta, esa estrategia que le gusta, ese ETF que le gusta, en un momento determinado puede resultar que precisamente, presa esta volatilidad, aquel lunes negro, seguramente aquel que entiende así el mercado encontró oportunidades muy buenas para poder entrar a muy buen precio, ¿no? Es contraintuitivo, pero es justo lo que estás comentando. No tiene nada que ver el riesgo con la volatilidad. La volatilidad, por así decir, es el amigo del inversor paciente y del inversor que tiene los conocimientos básicos para manejar su dinero y ponerlo a trabajar. Y también es el mejor aliado de los buenos gestores. ¿Por qué? Porque la volatilidad ofrece oportunidades. La volatilidad no es más ni menos que los bandazos que da el mercado a muy corto plazo. Y eso significa que en momentos de miedo, en momentos de pánico, como los que se vieron en el mes de agosto, se derrumban los precios por una mera cuestión de sentimiento, sin atender a los fundamentales de las compañías. Y por lo tanto, lo que se presenta, por así decir, es una temporada o una ventana de rebajas. Claro. Hay rebajas en el mercado. Entonces, cuando nosotros estamos esperando como consumidores que lleguen las rebajas del mes de enero, que lleguen las rebajas de la vuelta el viernes negro también, ¿no? El Black Friday, de vacaciones, pues, ¿qué hacemos? Aprovechamos para ir a comprar, ¿no? Bueno, pues en los momentos de volatilidad, en los momentos de nerviosismo en los mercados, se producen caídas que no están fundamentadas en determinados... no están bien fundamentadas, no son razonables, y por lo tanto lo que se presenta ahí es una muy buena oportunidad para comprar buenas compañías a muy buenos precios. Esto es precisamente lo que, entre otros, han aprovechado desde la gestora Cobas, tal y como nos comentará Carlos, para ver si han modificado en algo alguna de sus carteras y si han aprovechado esas rebajas para comprar nuevas compañías o incrementar la posición en compañías que ya tenían. Como bien dice Warren Buffett, Warren Buffett y otros muchos inversores, el mercado es una especie de maníaco depresivo a muy corto plazo. El mercado somos nosotros comprando y vendiendo. Y en momento de nerviosismo, en momento de pánico, nos ponemos nerviosos y le damos al botón muchos le dan al botón de vender porque están cayendo la acción, simplemente para intentar evitar pérdidas. Pero otros, que son los más espabilados, dicen, sí, tú tranquilo, que yo te compro la acción a precio de derribo. Y luego se aprovechan de la situación, bien aprovechada está. Y en esta ocasión pues podremos preguntar, yo creo, a Carlos González Ramos, en su caso, el caso que más de cerca conoce, que es el de la gestora Cobas, si precisamente han estado aprovechando durante estos últimos tiempos esos días de caídas, esos días de pánico en los mercados, para hacer esto que ellos dicen que es incrementar el potencial de su cartera. ¿Esto qué es? Bueno, pues si su cartera está compuesta por acciones que ellos consideran que van a revalorizarse o tienen un potencial de revalorización del 100%, por ejemplo, que es doblar el precio objetivo que tienen las acciones de esa compañía, que tiene el valor de capitalización de esa compañía, bueno, pues
en esos momentos de caídas, de repente ven esas oportunidades que ya tienen en cartera u otras que les gustan mucho y de repente entran en precio, las añaden a la cartera y incrementan ese potencial total de la cartera. Eso es lo que yo estoy deseando preguntarle a Carlos. ¿Qué han hecho y cómo está ese potencial de cara a largo plazo? Esto es muy importante porque efectivamente los inversores value lo que compran es con, una de sus características es que compran con altos márgenes de seguridad. ¿Eso qué significa? Significa que incluso en el peor de los escenarios no solo recuperan su dinero, sino que tienen un potencial de revalorización muy alto porque compran compañías que son sólidas, que son estables, con poca deuda, bien gestionadas y con beneficios crecientes a muy bajos precios. Este potencial de revalorización de Cobas normalmente los últimos datos que tenemos es que la gestora valora sus carteras con un potencial superior al 100%. Es decir, que esperan que a medio o largo plazo, en su horizonte temporal, el valor de la cartera se duplique, o que más que se duplique en ese plazo. Por lo tanto, este es un dato a tener muy en cuenta, y es que, reenganchando con lo que comentábamos antes, si bien a corto plazo los inversores y el mercado se comporta de forma maníaco-depresiva, a largo plazo, y esto está más que demostrado, y la historia lo ha demostrado a lo largo de décadas y décadas de experiencia, es que el precio de las acciones acaba reflejando los beneficios de la compañía. Digamos que la evolución de una compañía cotizada a largo plazo siempre acaba reflejando la evolución de los beneficios que registra esa compañía en comparación con sus acciones, es decir, el beneficio por acción. Si el beneficio por acción crece con el paso del tiempo, el valor de la compañía acaba creciendo con el paso del tiempo, a pesar de estos vaivenes, de estas incertidumbres, de estos pánicos y de esta volatilidad tan propia de los mercados. Y efectivamente, la cartera de Cobas, que aplica una estrategia profundamente value, pues ellos calculan que el precio actual de las compañías que tienen en sus fondos pues se va a más que duplicar a medio plazo, lo cual es ofreciendo, por lo tanto, una muy buena posibilidad de revalorización y rentabilidad a sus partícipes. Sería algo parecido a decir que la cartera de Cobas está muy barata, es decir, que a mitad de precio. Que si adquieres a día de hoy una participación de Cobas, estás comprando una posibilidad de upside muy grande por muy poco precio. Efectivamente, y esto es lo que nos va a comentar Carlos, en donde también aprovecharemos su visita para preguntarle cuál es el potencial que tiene también el Value Investing. En su última carta mensual, dedica un apartado específicamente a esto, a cuál es el momento del value en la actualidad en comparación con otras compañías de perfil más growth, como son las tecnológicas, que son las que han liderado durante mucho tiempo los últimos años. Las que dan envidia. Las que dan envidia y que han liderado el crecimiento sobre todo de la bolsa estadounidense en los últimos trimestres. Y en esa carta se explica al detalle cómo las empresas value, las empresas más baratas del mercado, pues ofrecen ahora mismo una muy buena oportunidad, porque su diferencial con respecto al precio al que cotizan las compañías más caras, pues se encuentra en máximos históricos. Y eso, como bien sabemos, el mercado acaba revirtiendo a la media. Y esto hace que algunas personas piensen que, por lo tanto, no es buen momento para entrar en bolsa o en renta variable porque parece que es posible que vengan tormentas, que empecemos a ver corregir estos mercados que se encuentran en máximos. Sin embargo, no toda la renta variable se comporta siempre del mismo modo, y precisamente las compañías en las que confían los inversores value son compañías sólidas que en momentos de tribulaciones es el refugio de muchos inversores al descubrir que ante promesas incumplidas para tiempos futuros, que mejor que agarrarse a buenos beneficios en tiempos presentes. Y esto es lo que consiguen las empresas value. Con lo cual, mucha atención al programa del domingo porque trae muchas cositas interesantes. Manuel Llamas, muchísimas gracias por traernos este avance. Y nada, te escucho en la trinchera y te veo muy prontito el domingo en Tu Dinero Nunca Duerme. Seguimos, un abrazo.
Y a todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias por acompañarnos un día más aquí en Con Ánimo de Lucro. Hasta aquí el programa de hoy. Les espero el lunes, si Dios no lo remedia, y aquí estaremos encantados contándoles toda la actualidad económica con pelos y señales. Hasta entonces, sean muy felices y disfruten del fin de semana. Es Radio Libre Mercado, 105.7 FM.